El día más feliz de mi vida se convirtió en el más aterrador en cuestión de segundos. Todo por un teléfono móvil, un mensaje de texto y mi maldita curiosidad. Me llamo Carmen Vargas, tengo 57 años, y esta es la historia de cómo salvé a mi hija de casarse con un asesino. Durante muchos años pensé que ser madre era, sobre todo, aprender a soltar. Soltar no es dejar de amar, eso lo entendí tarde. Durante mucho tiempo confundí soltar con desaparecer, con no mirar, con fingir que ya no hacía falta estar alerta. Me repetí que Daniela y Patricia eran mujeres adultas, capaces, inteligentes, que habían aprendido a caminar solas, a decidir, a equivocarse incluso, y que mi papel ya no era proteger, sino respetar. Pero nadie te enseña qué hacer con esa parte de ti que nunca deja de escuchar el mundo como una amenaza potencial. Nadie te dice cómo apagar esa voz que incluso cuando todo parece estar bien, te susurra que algo no encaja. Yo había aprendido a callarla con argumentos razonables. Es feliz, está enamorada, no puedes controlar su vida, no puedes vivir con miedo. A veces funcionaba, otras no, porque esa alarma no es ruido, es experiencia. Es haber vivido lo suficiente como para reconocer el peligro antes de que tenga nombre. Es haber aprendido que el cuerpo entiende ciertas verdades mucho antes que la mente. Y aunque una madre intente convencerse de que ya no es necesario intervenir, el cuerpo no siempre obedece a la razón. Ese día, sin saberlo todavía, yo estaba a punto de descubrir que soltar no significa dejar de estar. Significa confiar, sí, pero también estar dispuesta a volver a sostener cuando el peligro aparece, incluso si hacerlo implica romper algo que parecía perfecto. Cuando eran pequeñas, mis hijas necesitaban mis manos para cruzar la calle, mi voz para calmar pesadillas, mis brazos para sentirse a salvo. Pero con el tiempo, una aprende que no puede estar siempre delante, protegiendo, anticipando cada golpe. Aprende a confiar en que el mundo no siempre será cruel, o eso intenta. Sin embargo, hay algo que nunca desaparece. No es miedo ni obsesión. Es una alerta silenciosa que se activa cuando algo, aunque parezca perfecto, no encaja del todo, a veces sin motivo aparente, a veces cuando todo parece ir bien. Yo la había sentido antes, a lo largo de mi vida en momentos pequeños, cuando Daniela tardaba más de lo normal en volver a casa, cuando Patricia se quedaba demasiado callada, cuando una situación aparentemente normal tenía un peso extraño. Con los años, aprendí a no ignorarla del todo, a no justificarla siempre con lógica, porque esa alarma no nace del miedo, sino del amor, y el amor, cuando se trata de proteger a un hijo, suele ver antes lo que la razón tarda en aceptar. Era sábado, 15 de junio. El sol brillaba sobre Barcelona como si los cielos mismos estuvieran celebrando. El Hotel Arts, con sus cristales resplandecientes frente al mar Mediterráneo, se había transformado en un palacio de ensueño para la boda de mi hija mayor Dani. Flores blancas por todas partes, rosas inglesas que costaban más de lo que yo ganaba en un mes, cuando trabajaba como maestra de primaria. Pero no me importaba. Había ahorrado durante 3 años para este día. Daniela lo merecía todo. Recuerdo haber recorrido el salón de banquetes lentamente, pasando los dedos por los manteles de lino, comprobando que cada silla estuviera en su sitio, que las copas brillaran bajo la luz suave que entraba por los ventanales. Había un murmullo constante, una mezcla de voces nerviosas, pasos apresurados, teléfonos sonando, ese tipo de caos controlado que siempre precede a una boda. Yo lo conocía bien. Había organizado excursiones escolares con 40 niños de 7 años. Esto, comparado con eso, parecía sencillo. Mi hija pequeña, Patricia, de 24 años, corría de un lado a otro con su vestido de dama de honor color lavanda, coordinando a los floristas, discutiendo con el fotógrafo, verificando que las mesas estuvieran perfectamente alineadas. Siempre tan perfeccionista, mi Patricia, estudiante de Derecho en su último año, con ese cerebro brillante que heredó de su padre, a veces la observaba y pensaba que había nacido para resolver problemas, para ver lo que otros no veían. Mamá, ¿has visto a Daniela? Necesita probarse el velo otra vez. Creo que está torcido, me gritó Patricia mientras pasaba como una tromba, casi sin detenerse. Está en la suite nupcial, cariño, piso 12.
le respondí, levantando un poco la voz para que me oyera entre el ruido. Yo estaba en el salón de banquetes, supervisando los últimos detalles. 25 años como maestra me habían enseñado a organizar eventos mejor que cualquier wedding planner profesional. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que salir bien. Recuerdo haber pensado por un instante fugaz que esa necesidad de perfección no era solo por Daniela. La perfección siempre me había dado una falsa sensación de seguridad, como si mantener cada detalle bajo control pudiera neutralizar cualquier amenaza invisible. Era un reflejo antiguo, aprendido a lo largo de años de responsabilidad, en el aula, en casa, en la vida. Cuando todo está en orden, el peligro parece menos probable. Ese día, sin embargo, esa obsesión por lo perfecto tenía otra raíz. No era solo orgullo materno ni ilusión por la boda, era una forma inconsciente de distraerme de algo que no quería nombrar, porque mientras revisaba copas, flores y manteles, evitaba mirar de frente una inquietud que no lograba justificar. Había pequeños gestos que no encajaban del todo, silencios demasiado calculados, respuestas siempre correctas, sonrisas que aparecían incluso cuando nadie las pedía. No era nada concreto, nada denunciable, solo una suma de detalles tan sutiles que resultaban fáciles de ignorar. Y yo los ignoré, porque admitirlos habría significado aceptar que algo podía salir mal. Hoy sé que la mente busca orden cuando el instinto detecta peligro, que nos aferramos a lo visible para no enfrentar lo que no sabemos explicar. Y ese día, mientras todo parecía impecable, mi cuerpo ya estaba en alerta, intentando decirme que no todo lo que brilla es seguro. Era también una forma de mantener el control, de convencerme de que si cada detalle estaba en su lugar, nada malo podía ocurrir. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, busqué a Rodrigo con la mirada. No lo hice de forma consciente, no fue una decisión, fue un movimiento automático, casi reflejo, como cuando una madre busca a su hijo en una habitación llena de gente sin darse cuenta de que lo está haciendo. Mis ojos recorrieron el salón hasta encontrarlo, y al verlo sentí una calma momentánea que hoy reconozco como engaño. Rodrigo se movía con naturalidad entre los invitados, tocaba un hombro aquí, reía allá, inclinaba la cabeza para escuchar con aparente interés. No parecía nervioso, no parecía apurado, parecía exactamente como debía parecer un hombre a punto de casarse con la mujer que ama. Y esa normalidad absoluta fue, curiosamente, lo que más me inquietó, porque la felicidad genuina suele ser torpe, desordenada, imperfecta, y Rodrigo no lo era. Cada gesto suyo estaba medido, cada palabra parecía colocada en el lugar exacto. No había fisuras visibles, no había nervios evidentes, era una actuación impecable. Recuerdo haber pensado que quizá yo estaba exagerando, que estaba proyectando mis propios miedos, que ningún hombre podría sostener una máscara así sin que algo se le escapara. Hoy sé que subestimé lo peligroso que puede ser alguien que ha ensayado durante años la forma correcta de parecer inofensivo. Estaba hablando con unos invitados, sonriendo, gesticulando con soltura. Todo en él parecía encajar, y aún así sentí esa presión leve en el pecho, como cuando algo no termina de cuadrar pero no sabes explicar por qué. Me dije a mí misma que eran nervios, que era normal sentirse así el día de la boda de tu hija, que no debía buscar problemas donde no los había. Siempre fui buena racionalizando, convenciéndome de que el instinto es exagerado, de que una madre ve amenazas donde no existen. Ese fue mi primer error de ese día, haber estado a punto de no escucharme, no por mí, sino por ella. Daniela había soñado con este día desde que era una niña, desde que jugaba a vestirse con sábanas blancas frente al espejo. La había visto imaginar esta boda durante años, hablar del vestido, del lugar, de la música, hablar del futuro con una ilusión que parecía indestructible. Y ahora yo iba a entrar en esa habitación, para arrancarle todo eso de golpe, para convertir el día más esperado de su vida en una pesadilla imposible de olvidar. No existía una forma correcta de hacerlo, solo existía la menos cruel dentro de una situación atroz. Rodrigo Salcedo, el novio, apareció por el pasillo con su traje de Armani perfectamente planchado. 35 años, exitoso empresario de inversiones, o eso decía, alto, guapo, con esa sonrisa encantadora que te hacía olvidar tus dudas. Cuando Daniela me lo presentó hace 2 años,
Pensé que había encontrado a su príncipe azul, atento, educado, generoso, demasiado perfecto tal vez, pero yo achaqué esa sensación a mi naturaleza protectora de madre. Ahora mirando atrás, entendía que esa perfección nunca había sido casual. Rodrigo no improvisaba nada. Cada gesto suyo parecía haber sido ensayado con antelación. La forma exacta en que preguntaba por mi salud, cómo se interesaba por mi antiguo trabajo como maestra, cómo siempre encontraba la frase correcta para ganarse la simpatía de quien tuviera delante. Nunca levantaba la voz, nunca discutía en público, nunca mostraba prisa. Todo en él transmitía control. En aquel momento lo interpreté como madurez, como estabilidad, como una señal de que Daniela estaría a salvo con él. Hoy sé que esa calma no era paz, era cálculo frío y constante. Carmen, buenos días. Todo se ve espectacular, me dijo Rodrigo dándome 2 besos en las mejillas. Gracias, Rodrigo. Nervioso, le pregunté observándolo con atención. Aterrado rió, pero de la mejor manera posible. Tu hija es la mujer más increíble que he conocido. Voy a hacer todo lo posible para hacerla feliz. ¿Cómo iba yo a saber que esas palabras eran mentira? ¿Cómo iba a saber que todo lo posible significaba matarla por dinero? Carmen, ¿podrías hacerme un favor?, preguntó Rodrigo, sacando su iPhone del bolsillo. Tengo que cambiarme el traje. Hay una mancha minúscula aquí en la solapa. Mi padrino tiene uno de repuesto en su habitación. ¿Podrías guardarme el teléfono solo un momento? No quiero llevarlo y arriesgarme a que se caiga. Por supuesto. Me entregó el móvil. Un iPhone 14 Pro con funda de cuero negro. Pesado, caro, el tipo de teléfono que un hombre exitoso llevaría. Recuerdo haber pensado de forma casi automática que Daniela había hecho una buena elección. ¡Qué ironía! Gracias. Vuelvo en 10 minutos. Se fue. Yo me quedé ahí, con su teléfono en la mano, sin saber que los siguientes 10 minutos cambiarían todo. Al principio lo sostuve sin pensar, como quien sostiene unas llaves ajenas. Incluso lo dejé sobre una mesa, junto a unas tarjetas con los nombres de los invitados. Intenté concentrarme en otras cosas, en el sonido lejano de un violín afinándose, en el olor a flores frescas, en la lista mental de todo lo que aún debía comprobar. Pero 2 minutos después, el teléfono vibró en mi mano. Un mensaje. Recuerdo ese momento con una claridad incómoda. No el sonido del mensaje, sino la calma anterior, esa tranquilidad engañosa que solo existe justo antes de que todo se rompa, en el que aún no sabía que mi vida acababa de dividirse en un antes y un después. Pensé en dejar el teléfono sobre la mesa. Pensé en devolverlo a su bolsillo en cuanto regresara. Pensé incluso en lo inapropiado que era sostener algo tan personal que no me pertenecía. Y aún así, no lo solté. Hoy sé que no fue curiosidad, fue algo más primitivo, más profundo, como si mi cuerpo hubiera tomado una decisión antes que mi mente. La pantalla se iluminó. No iba a leerlo, no era mi teléfono, no era mi negocio. Me lo repetí mentalmente como una regla, pero la pantalla estaba justo frente a mis ojos, y las primeras palabras del mensaje aparecieron en la vista previa, claras, imposibles de ignorar. Vanessa, todo listo. Después del accidente en Montserrat, el mundo se detuvo. Sentí una presión inmediata en el pecho, como si el cuerpo hubiera entendido el peligro antes de que yo pudiera formularlo en palabras. Las voces a mi alrededor se volvieron distantes, irreales. Vi a la gente moverse, hablar, reír, pero todo parecía ocurrir detrás de un cristal grueso. Mi estómago se cerró con violencia. Noté como el sudor me humedecía las palmas de las manos. El aire me costaba. Respiraba, pero no era suficiente. Era como si el cuerpo entendiera algo que la mente todavía se negaba a aceptar. En ese momento quise estar equivocada más que nunca en mi vida. Literalmente, sentí como si alguien hubiera bajado el volumen de todo a mi alrededor. Montserrat, la montaña sagrada cerca de Barcelona, el lugar donde Rodrigo y Daniela planeaban hacer rapel durante su luna de miel en la Costa Brava. Daniela me había contado emocionada sobre esa aventura que Rodrigo había planeado, sobre lo romántico que sería, sobre lo mucho que confiaba en él. Accidente, qué accidente. Mis manos temblaban. Noté el temblor, ese pequeño traqueteo involuntario que me subía desde los dedos hasta los brazos. No debería hacerlo.
pero algo en esas palabras activó cada alarma maternal en mi cerebro, cada recuerdo de noches sin dormir, cuando Daniela tenía fiebre, cada intuición que me había advertido de peligros cuando eran pequeñas. Deslicé el dedo por la pantalla. No tenía contraseña. El teléfono se abrió, y ahí estaba, el mensaje completo de alguien llamado Vanessa. Vanessa, todo listo. Después del accidente en Montserrat, cobramos los 5 millones y nos vamos a Argentina como planeamos. El apartamento en Buenos Aires ya está reservado. Te amo. No puedo esperar a que esto termine y finalmente estemos juntos. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras no tenían sentido. O sí lo tenían, pero mi cerebro se negaba a procesarlo. Era como leer un idioma que conoces, pero que tu mente se empeña en rechazar. Accidente, 5 millones, Argentina, te amo. Con dedos temblorosos, abrí el hilo completo de mensajes con Vanessa, y lo que vi me quitó el aliento. Rodrigo, 3 días atrás. La póliza de seguro está lista, 5 millones de euros. Beneficiario yo. Ella firmó sin leer como siempre. Demasiado confiada, demasiado enamorada. Sentí una náusea profunda física, como si el suelo se hubiera vuelto inestable bajo mis pies. Vanessa, ¿estás seguro de que parecerá un accidente? Rodrigo, completamente. Rapel en Montserrat, cuerda defectuosa, caída fatal. Investigarán, por supuesto, pero no encontrarán nada. Compré el equipo con efectivo, sin rastro. Y tengo el informe del instructor certificando que todo estaba en perfecto estado antes del accidente. 200.000 euros bien gastados en sobornos. Cada palabra era un golpe. Cada frase me arrancaba algo por dentro. Vanessa, ¿y si sospecha algo? Rodrigo no lo hará. Está completamente enamorada. Cree cada palabra que digo. Como Mónica. Mónica. El nombre me golpeó como un puño en el estómago. Recordé perfectamente la primera vez que Rodrigo habló de ella. Lo hizo con una tristeza medida, casi elegante. Dijo que había sido una mujer frágil, inestable, que había intentado ayudarla, pero que algunas personas no se dejan salvar. Yo asentí entonces. Sentí compasión. Pensé que aquel dolor explicaba su necesidad de controlar, de asegurar, de planificar. Pensé que venía roto pero que el amor de Daniela lo había sanado. Ahora entendía que no era una historia de pérdida, era una advertencia que no supe leer. Mónica Herrera, la primera esposa de Rodrigo, muerta hace 3 años, suicidio dijeron, se tiró de un puente en Valencia. Daniela me había contado la historia con lágrimas en los ojos, sintiendo pena por el pobre Rodrigo que había perdido a su esposa por problemas mentales. Yo misma había sentido compasión por él, había pensado que cargar con ese pasado debía ser difícil, pero esto era otra cosa. Seguí leyendo con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, como un tambor descontrolado. Rodrigo, hace una semana, en una semana seremos ricos y libres. Ya he transferido todo lo que pude sacar de la empresa a cuentas offshore. Cuando cobre el seguro, desaparecemos. Daniela será solo otro trágico accidente. Nadie sospechará. Vanessa, te amo tanto. No puedo creer que tuvimos que esperar tanto para estar juntos. Rodrigo, valdrá la pena. Esta vez hicimos todo bien. Con Mónica cometí errores, pero aprendí. No habrá investigación, no habrá preguntas. Solo un accidente terrible y una viuda devastada que necesita consuelo. Excepto que yo seré el viudo. Me senté en la silla más cercana antes de desmayarme. Las piernas no me sostenían. La habitación daba vueltas. Los bordes de las cosas se difuminaban. Tuve que apoyar los codos en las rodillas y respirar hondo varias veces para no perder el conocimiento allí mismo, en medio del salón de banquetes. Daniela, mi hija, la misma niña a la que había protegido toda mi vida sin imaginar que el mayor peligro llegaría disfrazado de amor. Me golpeó una culpa brutal, antigua y profunda. ¿En qué momento había dejado de observar con verdadera atención? ¿Cuándo había decidido que ya no necesitaba vigilar tan de cerca? Me repetí que Daniela era adulta, que tenía derecho a su propia vida, que no podía vivir con miedo permanente por ella. Pero en ese instante entendí algo doloroso. Confiar no significa dejar de mirar, y yo había bajado la guardia justo con la persona equivocada. No me culpaba por no haberlo sabido todo. Me culpaba por no haber dudado lo suficiente cuando todavía había tiempo. La recordé de pequeña, agarrándome la mano para cruzar la calle, confiando en que yo la protegería siempre.
Iba a morir, iba a ser asesinada por el hombre que en 2 horas prometería amarla hasta que la muerte los separara, y la muerte los separaría, justo como él lo planeaba. ¿Qué haces cuando descubres que tu futuro yerno es un asesino? Cuando faltan menos de 2 horas para la boda, cuando 200 invitados ya están llegando, cuando las flores están colocadas, cuando tu hija está arriba poniéndose el vestido de novia que costó 6.000 euros, cuando todo el mundo sonríe y tú sientes que el aire te quema los pulmones. ¿Qué hace? Durante unos segundos pensé que no podía ser real, que debía haber alguna explicación lógica, algún malentendido horrible, pero las pruebas estaban ahí claras, frías. No había espacio para la duda, no había tiempo para el autoengaño. Con manos todavía temblorosas, empecé a tomar capturas de pantalla, cada mensaje, cada foto, cada prueba de la conspiración. Mi teléfono no era tan nuevo como el de Rodrigo, pero funcionaba. Foto tras foto tras foto. Me aseguré de que todo quedara guardado, de que nada se perdiera si él regresaba y reclamaba su móvil. Encontré más, mucho más. Un PDF de la póliza de seguro. Compañía Seguros Catalana, 5 millones de euros, asegurada. Daniela Vargas Salcedo, beneficiario Rodrigo Salcedo. Fecha de inicio, 2 semanas después de la boda. Fecha de la firma, 3 días atrás. Abrí el documento con dedos temblorosos. La firma de Daniela al final de la página, excepto que no era su firma. Yo conocía la letra de mi hija. La había visto firmar miles de documentos, autorizaciones escolares, contratos de alquiler, tarjetas de Navidad. Esto era una falsificación, no perfecta pero lo suficientemente buena para engañar a una compañía de seguros que no miraría demasiado de cerca hasta que fuera demasiado tarde. Más fotos, más capturas, conversaciones con un tal Carlos, que resultó ser el instructor de rapel sobornado, conversaciones con abogados en Argentina sobre compra de propiedades, sobre visados, sobre cómo desaparecer legalmente, conversaciones con Vanessa sobre su vida futura juntos, sobre los viajes que harían, sobre los niños que tendrían algún día. Todo mientras se preparaba para casarse con mi hija, mientras le prometía amor eterno, mientras planeaba matarla en su luna de miel. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, leyendo, tomando fotos, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Podrían haber sido 5 minutos o 50. El tiempo había perdido significado. Afuera, la boda seguía avanzando como si nada. La vida continuaba, ignorante del abismo que se abría bajo nuestros pies. Mamá, la voz de Patricia me sacó del trance. Levanté la vista. Mi hija pequeña estaba parada frente a mí con expresión preocupada, los ojos fijos en mi cara. Mamá, estás pálida. ¿Qué pasa? La miré. Patricia, mi niña brillante, mi estudiante de derecho, mi hija que siempre sabía qué hacer en situaciones difíciles. En ese momento supe que no podía cargar con esto sola. Patricia, necesito que vengas conmigo. Ahora, sin hacer preguntas, sin decir nada a nadie. Algo en mi voz debió alertarla porque no discutió. Me siguió hasta un salón pequeño y vacío al final del pasillo. Cerré la puerta con llave, girándola despacio, como si ese gesto pudiera protegernos del mundo exterior. Mamá, me estás asustando. Le mostré el teléfono, le mostré los mensajes, le mostré la póliza de seguro, le mostré todo. No dije nada al principio, dejé que las palabras hablaran solas. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, vi cómo sus manos empezaban a temblar, vi cómo los ojos se le llenaban de lágrimas, no solo de miedo, sino de incredulidad. No, no, esto no puede ser real. Es real, Patricia. Cada palabra. Pero Rodrigo, Daniela lo ama, él la ama. Esto tiene que ser un error, una broma, algo. No es una broma. Patricia se dejó caer en una silla, con el teléfono todavía en las manos, releyendo los mensajes una y otra vez como si esperara que las palabras cambiaran, que se reordenaran solas en algo menos monstruoso. Ver a Patricia así desarmada por primera vez me obligó a reaccionar. Ella siempre había sido la fuerte, la que pensaba antes de hablar, la que analizaba antes de sentir, y sin embargo, allí estaba, enfrentándose a algo para lo que ninguna formación académica prepara a nadie,
la certeza de que alguien planea matar a tu hermana. En ese momento comprendí que ya no éramos solo madre e hija, éramos dos mujeres, obligadas a tomar decisiones imposibles bajo una presión insoportable. Va a matarla, susurró. Va a matar a Daniela. No si lo detener. Me miró con los ojos enormes, asustados, pero también con ese destello de determinación que siempre tuvo, ese brillo que había visto cuando defendía a un compañero injustamente acusado en el colegio, cuando decidió estudiar derecho a pesar de que todos le decían que era demasiado duro. Mi niña, mi luchadora, ¿qué hacemos? Primero, necesitamos más copias de todo esto, tu teléfono, envíate todas las capturas de pantalla que tomé. Necesitamos respaldo. Patricia sacó su móvil y con dedos que apenas le obedecían, recibió las fotos por AirDrop. El sonido repetitivo de los archivos transfiriéndose llenó el pequeño salón. 20, 30, 40 imágenes. Cada una era una prueba. Cada una pequeña tabla de salvación. Pensé, con un escalofrío, que aquellas fotos podían ser la diferencia exacta entre la vida y la muerte de mi hija mayor. Ahora necesitamos un plan, dije obligándome a respirar despacio, a pensar con claridad a pesar del pánico que me apretaba el pecho. En 90 minutos comienza la ceremonia. Tenemos que detenerla, tenemos que decírselo a Daniela. ¿Decírselo? Patricia me miró incrédula, como si no hubiera oído bien. Mamá, es el día de su boda, es el día más feliz de su vida. Si le mostramos esto ahora, la destrozaremos. Si no se lo mostramos, estará muerta en una semana. Nunca en mi vida había pronunciado una frase tan cruel con tanta certeza. Cada palabra me quemaba por dentro, porque decirle la verdad a Daniela significaba destruirla, pero callar significaba enterrarla. Entendí entonces que el amor no siempre protege suavemente. A veces el amor irrumpe, rompe y hiere. A veces no salva del dolor, sino de algo peor. Y supe que, pasara lo que pasara después, yo tendría que cargar con esa decisión el resto de mi vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, duras, brutales, verdaderas. Sentí el peso de cada sílaba, como si acabara de pronunciar una sentencia irreversible. Patricia cerró los ojos, inspiró hondo, como hacía antes de un examen importante. Cuando los abrió de nuevo, vi algo distinto en ellos. Ya no era solo mi hija pequeña, era una abogada, una estratega. Alguien que entendía que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única opción. Tienes razón, dijo al fin. Daniela tiene derecho a saber, tiene derecho a decidir, pero tenemos que hacerlo bien. Si simplemente irrumpimos y acusamos a Rodrigo, él lo negará todo. Dirá que falsificamos las capturas de pantalla, que es un ataque de una suegra celosa, desesperada por no perder a su hija. Necesitamos más que esto, más que... Pregunté, sintiendo cómo el tiempo se nos escapaba entre los dedos. Patricia, tenemos mensajes confesando un plan de asesinato. Tenemos una póliza de seguro falsificada. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos contexto, necesitamos nombre, necesitamos saber quién es Vanessa, verificar lo de Mónica, entender el patrón, no para convencerte a ti o a mí, sino para que nadie pueda desmontar esto en 5 minutos. Necesitamos construir un caso sólido antes de ir a la policía. Miré mi reloj. 1 hora y 25 minutos. El segundero avanzaba con una crueldad casi burlona. No tenemos tiempo para construir un caso. Entonces construimos lo suficiente. Respondió sin dudar. Dame el teléfono. Patricia tomó el iPhone de Rodrigo y empezó a navegar con la precisión de alguien que sabe exactamente qué buscar. No lo hacía al azar, iba directa a los puntos clave: contactos, correos electrónicos, fotos, notas. Sus dedos se movían rápido, pero su mirada era fría, concentrada. Mesa Ortega, dijo después de un minuto. La tiene guardada como Vanessa prima, pero en los mensajes nunca la llama prima, la llama amor, cariño, mi vida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Es la mujer de cabello rubio que está sentada en la tercera fila, dije de repente, recordando una imagen que hasta ese momento no había querido encajar. Rodrigo me la presentó ayer durante el ensayo. Dijo que era su prima de Valencia. Patricia levantó la vista. Nos miramos. No hizo falta decir nada más. Su prima, su amante, su cómplice de asesinato, había estado allí todo el tiempo sonriendo, felicitando, brindando por la felicidad de una pareja que ella misma planeaba destruir.
Hay más, dijo Patricia y su voz empezó a temblar ligeramente. Mira estos reos con su contador. Está en bancarrota. Mamá, completamente. Tiene deudas por más de 3 millones de euros. Prestamistas privados. Bancos inversores que lo demandaron por fraude. La empresa de inversiones que supuestamente dirige es una fachada. No genera beneficios reales. No tiene nada. Sentí que el estómago se me encogía. Todo encajaba con una lógica terrible. Necesita esos 5 millones del seguro para pagar sus deudas y huir del país. Continuó Patricia, no es solo codicia, es desesperación. Un hombre acorralado, un plan frío y mi hija como salida. Mira las notas. Siguió deslizando la pantalla con cuidado. Tiene todo planeado, fechas, horarios, el día exacto del accidente de junio, 5 días después de la boda, ubicación exacta en Montserrat, Roca dels Quatre Baties, hora 10 de la mañana. Incluso tiene notas sobre qué decirle a la policía, cómo actuar devastado, cuándo contactar a la compañía de seguros. Sentí bilis subiendo por mi garganta. Tuve que llevarme la mano a la boca para no vomitar allí mismo. Este hombre había planificado el asesinato de mi hija con la misma meticulosidad con la que otros planifican una agenda de trabajo. Y hay algo más. Patricia vaciló con los ojos fijos en la pantalla. Sobre Mónica, su primera esposa, hay correos archivados de hace 3 años, con el mismo abogado que ahora está ayudándolo con la póliza de Daniela. Documentos sobre el seguro de vida de Mónica, 2 millones de euros. La miré, sintiendo que el corazón se me detenía un segundo. Que él cobró después de su suicidio. Dios mío, susurré. La mató a Mónica también. Eso parece, respondió Patricia en voz baja. Nos quedamos sentadas en silencio durante lo que pareció una eternidad. El ruido lejano del hotel, risas, pasos, música llegaba amortiguado, como si estuviéramos bajo el agua. Un asesino, un estafador, un hombre que había hecho de la muerte un negocio, y en 70 minutos iba a casarse con Daniela. La puerta del salón se abrió de golpe. Ambas dimos un salto, escondiendo instintivamente el teléfono, como 2 niñas atrapadas en una travesura. El corazón me golpeaba tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Era Rodrigo. Ahí estás, Carmen. He estado buscándote por todas partes. Todavía tienes mi teléfono. Me quedé congelada. Patricia también. Rodrigo nos miró a las dos con curiosidad, inclinando ligeramente la cabeza. Está todo bien. Las dos parecen haber visto un fantasma. Tragué saliva. Sentí un segundo de pánico absoluto. Ese instante en el que el cuerpo decide si huir o luchar. Encontré mi voz de algún lugar profundo, de ese lugar donde nace el instinto de proteger a los hijos. Todo bien, solo nerviosas, ya sabes, el día de la boda. Le extendí el teléfono con la mano más firme que pude, aunque por dentro estaba temblando como una hoja. Él lo tomó, sonriendo. Esa sonrisa encantadora que ahora me provocaba náuseas, que ahora veía como una máscara. Gracias. Bueno, es casi la hora. Voy a ponerme en posición. Nos vemos en el altar. Salió sin sospechar nada. Patricia y yo nos quedamos mirándonos, sin hablar durante unos segundos. No podemos dejar que esto suceda, dije al fin. No lo haremos. Miré mi reloj. 60 minutos. Vamos a buscar a Daniela. Daniela estaba en la suite nupcial del piso 12, rodeada de sus damas de honor, de su maquilladora, de la estilista que había pasado 2 horas perfeccionando cada rizo de su cabello castaño. La música sonaba suave de fondo. Champán en copas de cristal, la inocencia intacta de una novia que no sabía que estaba a punto de casarse con su futuro asesino. Cuando Patricia y yo entramos, todas las conversaciones se detuvieron de golpe. Mamá, Patricia, ¿qué hacen aquí?, preguntó Daniela frunciendo el ceño. Estaba hermosa en su vestido de novia, un diseño de encaje con mangas largas que habíamos elegido juntas después de visitar 30 tiendas. Se supone que no deben verme hasta la ceremonia. Daniela, necesitamos hablar contigo, a solas, dije con una firmeza que no admitía réplica. Mamá, estoy ocupada. El fotógrafo va a venir en... Ahora Daniela. Algo en mi tono la hizo detenerse. Me miró con atención. Luego miró a Patricia. Vio algo en nuestros rostros que la inquietó. Chicas, ¿pueden darnos un momento?, dijo a sus amigas. Hubo protestas, suspiros, alguna broma nerviosa, pero salieron. La puerta se cerró. Las 3 quedamos solas. ¿Qué pasa? Están asustándome. No había forma fácil de hacer esto.
No existían palabras suaves para destruir el día más feliz de la vida de tu hija. Siéntate, cariño, dije. No quiero sentarme. Dime qué pasa. Patricia sacó su teléfono y abrió las capturas de pantalla. Daniela, lo que vamos a mostrarte va a ser muy difícil de ver, pero necesitas verlo. Necesitas saber la verdad antes de bajar a ese altar. Le entregó el teléfono. Daniela lo tomó con manos temblorosas y empezó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba. Confusión primero. Cada segundo que Daniela pasaba leyendo era una eternidad para mí. Veía cómo sus ojos recorrían las palabras, cómo su respiración se volvía irregular, cómo su cuerpo reaccionaba antes incluso de que su mente pudiera aceptar lo que estaba viendo. No aparté la mirada en ningún momento. Sentí que, si lo hacía, la abandonaba justo cuando más necesitaba sentirse acompañada. Luego incredulidad. Después, un horror tan profundo que me rompió el corazón. Sus manos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. No, susurró. No, esto no puede ser real. Es una broma. Alguien está jugando una broma terrible. No es una broma, mi amor, dije suavemente, apoyando mi mano en su hombro. Es real. Todo es real. Pero Rodrigo me ama, insistió, con la voz quebrada. Él me ama. Él nunca haría esto. Seguía desplazándose por las imágenes, leyendo mensaje tras mensaje, su respiración cada vez más rápida, más superficial. El accidente en Montserrat, leyó en voz alta. 5 millones. Argentina, te amo. Vanessa. Se quedó fija en esa última frase. ¿Vanessa? ¿Su prima Vanessa? No es su prima, dijo Patricia. Es su amante, su cómplice, la mujer con la que planea huir después de que tú. No terminó la frase. No hacía falta. Daniela dejó caer el teléfono. Se tambaleó hacia atrás. La atrapamos antes de que cayera y la guiamos hasta el sofá. Se sentó pesadamente, el vestido de novia arrugándose alrededor de ella. Pero ya nada de eso importaba. Va a matarme, susurró. Rodrigo va a matarme. No lo hará, dije con fiereza, arrodillándome frente a ella y tomando sus manos frías. No lo hará porque ahora sabemos, porque te vamos a proteger, porque esto termina aquí, hoy. La póliza de seguro, dijo de pronto, con los ojos muy abiertos. Hace 3 días me dijo que era un seguro de vida estándar, que todas las parejas casadas lo tenían. Firmé sin leer porque confiaba en él. Su voz se quebró. Dios mío, firmé mi propia sentencia de muerte. Él falsificó tu firma, explicó Patricia con calma forzada. La póliza que tiene no es legítima, por eso no recuerdas haberla firmado de verdad. Probablemente te hizo firmar algún documento en blanco, algo que no parecía importante. Luego lo usó. Daniela cerró los ojos y comenzó a llorar en silencio. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpo temblar. En ese momento supe algo con absoluta claridad. La boda no iba a celebrarse, y Rodrigo Salcedo no iba a salirse con la suya. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. El tiempo dejó de avanzar de forma natural, y se convirtió en una presión constante, como si cada minuto exigiera una decisión imposible. El sonido lejano de la música era una tortura. Cada nota parecía recordarnos lo que se suponía que debía estar ocurriendo. Daniela caminaba descalza por la habitación. A ratos se detenía frente al espejo, pero no se miraba realmente. Era como si intentara memorizar su propio rostro antes de enfrentarse a algo irreversible. Yo la observaba sin saber qué decir, porque no había palabras que pudieran devolverle la inocencia que acababa de perder. El reloj de pared parecía burlarse de nosotras, avanzando con una lentitud cruel. Nunca había odiado tanto el sonido del tiempo avanzando. Cada tic del reloj era un recordatorio de que Rodrigo seguía abajo, tranquilo, convencido de que su plan continuaba intacto. Pensé en lo cerca que habíamos estado de perderlo todo sin saberlo, en lo fácil que habría sido sonreír, brindar y celebrar mientras una sentencia de muerte se firmaba en silencio. Cada segundo pesaba como un ladrillo. Daniela caminaba de un lado a otro de la suite, descalza ahora con el vestido de novia arrastrándose por la alfombra. A ratos se detenía frente al espejo, no para verse, sino para comprobar que seguía siendo real en medio de una situación que parecía imposible. La mujer que hacía apenas una hora creía estar a punto de empezar una vida feliz. Yo la observaba en silencio. Sentía una mezcla de orgullo y un dolor insoportable. Orgullo por su fuerza, dolor por saber que pasara lo que pasara a partir de ese momento, algo dentro de ella ya se había roto para siempre. Patricia permanecía cerca de la ventana,
teléfono en mano revisando mensajes, confirmando horarios, escribiendo y borrando frases enteras. La veía morderse el labio inferior, ese gesto que hacía siempre que estaba concentrado. Antonio se mantenía apoyado en la pared, con los brazos cruzados, en alerta constante como si aún estuviera en activo. Sus ojos no dejaban de moverse, midiendo riesgos, anticipando escenarios. Abajo la música empezó a cambiar. El cuarteto de cuerdas ensayaba la marcha nupcial. El sonido subió por los pasillos del hotel como una burla. Ese era el momento que Daniela había esperado toda su vida, y ahora ese mismo sonido se había convertido en una cuenta atrás. ¿Y si no llegan a tiempo?, preguntó Daniela de repente, deteniéndose frente a mí. Su voz era baja, tensa. ¿Y si la policía se retrasa? Llegarán, le dije, aunque por dentro el miedo me mordía. ¿Y si no encontraremos otra forma? No estás sola, nunca lo has estado. Ella asintió, pero vi el terror asomarse de nuevo a sus ojos. Mi teléfono vibró un mensaje desconocido. Inspector López. Policía Nacional. Ya estamos en el hotel. Subimos. Sentí que las piernas me flaqueaban de alivio. Ya están aquí, anuncié. Patricia soltó el aire de golpe como si hubiera estado conteniéndolo todo ese tiempo. Antonio enderezó la espalda. Daniela cerró los ojos un instante, respiró hondo y luego los abrió con una determinación que me estremeció. Bien, dijo, hagámoslo. 3 golpes suaves sonaron en la puerta. Antonio abrió con cautela. 2 hombres y una mujer entraron. Trajes discretos, credenciales rápidas, miradas serias. El inspector López era más joven de lo que imaginaba, pero en sus ojos había una gravedad que me tranquilizó. Señora Vargas, dijo, tenemos información preliminar. Necesitamos que nos cuenten todo, desde el principio. No hubo dramatismos, no hubo exageraciones, solo hechos. Patricia habló con claridad quirúrgica, mostrando las pruebas, explicando conexiones, señalando patrones. Antonio complementó con sus datos. Yo me limité a observar a Daniela, que escuchaba en silencio con los brazos cruzados sobre el pecho, como si así pudiera sostenerse entera. Es suficiente, dijo finalmente el inspector. Hay indicios claros de conspiración para cometer homicidio, fraude y falsificación de documentos. Vamos a intervenir. ¿Aquí?, preguntó Daniela. Aquí, confirmó él. Y ahora, nos organizamos rápido. La policía bajaría primero discretamente para asegurar la zona. Otro equipo localizaría a Vanessa entre los invitados. El inspector insistió en algo importante. Rodrigo no debía sospechar nada hasta el último segundo. Queremos evitar cualquier intento de fuga o una reacción violenta, explicó. Daniela asintió aunque vi cómo apretaba los puños. Bajamos juntas, rodeadas por los agentes, mezclándonos con los invitados que ya tomaban asiento. Nadie nos miraba con sospecha. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Vi a Vanessa. Estaba donde dijiste, tercera fila, vestido elegante, sonrisa tranquila. Levantó la vista y al verme, me dedicó una pequeña inclinación de cabeza casi amistosa. Sentí una oleada de rabia que me recorrió el cuerpo. Rodrigo estaba en el altar, erguido, impecable, sonriendo. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Algo cambió en su expresión, apenas un destello, como si hubiera notado que algo no encajaba. Pero ya era tarde. El inspector dio un paso al frente. Rodrigo Salcedo, dijo con voz firme, Policía Nacional, queda detenido por su presunta implicación en un plan para cometer homicidio, fraude agravado y falsificación de documentos. La reacción fue inmediata y desordenada. El salón, segundos antes solemne, se llenó de confusión, susurros y miradas incrédulas. ¿Qué es esto?, protestó Rodrigo, alzando las manos. Esto es una locura. Es mi boda. Cállate, dijo Daniela, avanzando un paso. Su voz no tembló. No vuelvas a mentir. Rodrigo la miró, luego a mí, luego a Patricia. Por primera vez, su sonrisa desapareció del todo. No sabes de lo que hablas, intentó. Lo sé todo, respondió Daniela. Mensorat, el seguro, Vanessa, Mónica. El nombre de Mónica fue el golpe final. Rodrigo palideció, miró alrededor, buscando una salida que ya no existía. Los agentes se acercaron. Vanessa se levantó de su asiento nerviosa, pero otro policía ya estaba a su lado. No te muevas, le dijo. Rodrigo empezó a hablar, a gritar, a negar. Nadie lo escuchaba ya. Las esposas cerrándose sobre sus muñecas sonaron más fuerte que la música, más fuerte que los murmullos, más fuerte que cualquier promesa que hubiera hecho. Cuando se lo llevaron, Daniela no lloró, se quedó de pie, inmóvil,
observándolo desaparecer entre los invitados atónitos. Yo me acerqué y la abracé. Esta vez no se quebró, apoyó la frente en mi hombro y cerró los ojos. Gracias, susurró, por salvarme. La ceremonia nunca se celebró. Cuando todo terminó, no sentí alivio inmediato, sentí un vacío extraño, como si el cuerpo aún no supiera que el peligro había pasado. La adrenalina tardó horas en desaparecer. Incluso en casa, me sorprendí escuchando ruidos inexistentes y comprobando varias veces que Daniela estuviera bien. Salvar una vida no borra el trauma, solo lo hace soportable con el paso del tiempo. Hubo explicaciones, caos, lágrimas, preguntas, pero eso ya no importaba. Esa noche, al volver a casa, entendí algo con una claridad brutal. El Lea más feliz de mi vida había muerto antes de nacer, pero mi hija estaba viva. Y a veces, salvar una vida es el único final feliz posible. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Durante una fracción de segundo, nadie se movió, nadie respiró. Era ese tipo de silencio absoluto que solo existe antes de una explosión. Entonces, Daniela soltó la mano de Rodrigo. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero yo lo vi. Rodrigo también lo sintió. Frunció el ceño apenas, confundido sin entender todavía qué estaba pasando. Daniela dio un paso al frente. Yo tengo una razón, dijo. Su voz resonó clara, firme, atravesando el salón como un cuchillo. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunas cabezas se giraron. El oficiante parpadeó, desconcertado. Daniela, murmuró Rodrigo, intentando volver a tomarle la mano. Ella la retiró con un movimiento seco. No me toques. Ahí fue cuando el inspector Javier Ruiz avanzó desde el fondo del salón. Mostró su placa sin alzar la voz, pero no hizo falta. La autoridad estaba en cada uno de sus pasos. Rodrigo Salcedo, dijo. Policía Nacional. Queda detenido. El rostro de Rodrigo se transformó. Primero incredulidad, luego una sonrisa nerviosa, forzada. Esto es una broma, soltó, mirando alrededor, buscando complicidad. ¿Qué clase de espectáculo es este? Daniela se giró hacia él lentamente. Ya no había miedo en su expresión, solo una calma helada. Planeabas matarme en Montserrat, dijo. Cobrar 5 millones de euros del seguro. Huir a Argentina con Vanessa, igual que hiciste con Mónica. El nombre cayó como un disparo. Rodrigo palideció. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Por primera vez desde que lo conocí, no tenía una respuesta preparada. El inspector Ruiz levantó la mano. Tenemos mensajes, documentos falsificados, pruebas bancarias y evidencia de conspiración para cometer homicidio. Todo está registrado. En ese momento, 2 agentes se acercaron discretamente a Vanessa. Ella se levantó de golpe. Esto es mentira, gritó. No saben de lo que están hablando. Señora Vanessa Ortega, dijo uno de los agentes. También queda detenida. El salón estalló. Gritos, preguntas. Alguien empezó a llorar. Otra persona se desmayó en la tercera fila. El oficiante retrocedió, completamente fuera de escena. Nadie estaba mirando flores, ni velas ni decoración. Todas las miradas estaban clavadas en Rodrigo. Daniela, por favor, dijo él entonces con voz quebrada, intentando acercarse. Escúchame, todo esto está fuera de contexto. Puedo explicarlo. Lo explicaste tú mismo, respondió ella. En tus mensajes, en tus planes, en cada mentira. El inspector hizo una seña. Los agentes colocaron las esposas. El clic metálico resonó más fuerte que cualquier palabra. Rodrigo empezó a forcejear. Carmen, me gritó de repente buscándome con los ojos. Diles que esto no es verdad. Tú sabes quién soy. Lo miré, y por primera vez no vi encanto. Vi miedo, vi a un hombre descubierto. No, dije simplemente. Ahora sé exactamente quién eres. Se lo llevaron entre 2 agentes. Mientras seguía protestando, gritando, prometiendo demandas, amenazas, explicaciones que nadie quería oír. Vanessa fue sacada por otra salida, llorando, insultando, completamente descompuesta. El salón quedó en un silencio extraño, roto solo por susurros confusos. Daniela seguía de pie en el altar. Yo me levanté y caminé hacia ella sin pensar. Patricia y Antonio vinieron detrás. La rodeamos, no como una novia, como una hija, como una mujer que acababa de sobrevivir. ¿Estás bien?, le susurré. Asintió. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Estoy viva,
dijo. Eso es suficiente. Esa boda no terminó con aplausos. Terminó con patrullas, declaraciones, invitados saliendo en silencio, miradas incrédulas. Pero también terminó con algo mucho más importante. Terminó con mi hija respirando. Días después, supe que el caso de Mónica Herrera fue reabierto oficialmente, que las pruebas encajaban, que Rodrigo no volvería a salir libre en mucho, mucho tiempo. Daniela nunca volvió a usar ese vestido. Lo donó meses después, sin rencor, sin ceremonias. Siguió adelante, con cicatrices sí, pero viva. Y yo aprendí algo que no se enseña en ninguna escuela. Aprendí que incluso las mujeres fuertes, las que han criado hijas, trabajado toda una vida y enfrentado pérdidas, pueden dudar de sí misma, y que aún así, cuando llega el momento decisivo, ese amor antiguo, instintivo y brutalmente honesto sabe exactamente qué hacer. A veces, el amor de una madre no salva de una caída, salva de alguien que planea empujarte. Este era el momento. El inspector Ruiz se adelantó desde su posición en la parte trasera. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto de la sala. Todos se volvieron a mirarlo, confundidos, sin entender por qué aquel hombre avanzaba con tanta seguridad hacia la... Yo tengo una razón, dijo con voz clara y autoritaria. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Rodrigo frunció el ceño, claramente desconcertado. Disculpe, señor, pero esta es una ceremonia privada, empezó a decir, intentando recuperar el control. Inspector Javier Ruiz, Policía Nacional, respondió, mostrando su placa. Y esta ceremonia queda detenida. El caos estalló. Gritos, preguntas, sillas moviéndose, personas poniéndose de pie sin saber qué hacer. Rodrigo dio un paso atrás, el pánico creciendo en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Daniela soltó su mano, se volvió hacia él, y cuando habló, su voz era puro hielo. Significa que sé todo, Rodrigo. Sé sobre el plan, sé sobre Montserrat, sé sobre el seguro de vida de 5 millones, sé sobre Vanessa, sé sobre Mónica. El color desapareció del rostro de Rodrigo, como si alguien le hubiera drenado la sangre en un segundo. No sé de qué estás hablando. Daniela, cariño, ¿qué te pasa? No me llames cariño. Su voz se quebró, pero no perdió fuerza. No me llames nada. Ibas a matarme, en nuestra luna de miel, un accidente de rapel. Y luego ibas a huir a Argentina con tu amante y el dinero de mi muerte. Los gritos aumentaron, el murmullo se volvió clamor. Vi a Vanessa ponerse de pie, intentando avanzar hacia la salida, pero 2 agentes le bloquearon el paso de inmediato. Rodrigo retrocedió otro paso, sus ojos moviéndose frenéticamente, buscando una escapatoria que ya no existía. «Estás loca», escupió. «Tu madre te ha puesto en mi contra. Esto es una conspiración. Daniela, por favor, escúchame, tenemos tus mensajes», dijo el inspector Ruiz, acercándose. «Cada palabra, cada detalle de tu plan, y también nueva evidencia sobre la muerte de Mónica Herrera, tu primera víctima. Ella se suicidó», gritó Rodrigo. «Todo el mundo lo sabe». Ah, sí, la voz de Daniela fue como un látigo. «De la misma manera que yo iba a tener un accidente. De la misma manera que falsificaste mi firma en una póliza de seguro sin que yo lo supiera. De la misma manera que llevas meses planeando asesinarme mientras yo planeaba nuestra boda, mientras elegía flores, pasteles y vestidos, sin saber que estabas preparando mi muerte». Rodrigo miró alrededor, desesperado. Los invitados lo observaban con horror. Su familia, sentada del lado izquierdo, estaba paralizada. Su madre, una mujer elegante, se cubría la boca con las manos, temblando. «Rodrigo Salcedo», dijo el inspector Ruiz, acercándose con las esposas, «queda arrestado bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y homicidio en relación con la muerte de Mónica Herrera. Tiene derecho a permanecer en silencio». Rodrigo corrió en un movimiento repentino, empujó al oficiante y se lanzó hacia la salida lateral. Pero Antonio, mi hermano, el exdetective que había estado esperando exactamente eso, le hizo una zancadilla. Rodrigo cayó de bruces, su traje Armani perfecto manchándose contra el suelo. Los agentes estuvieron sobre él en segundos, inmovilizándolo, colocándole las esposas. Gritaba, maldecía, decía que todo era un malentendido, que podía explicarlo, que era inocente. Al mismo tiempo, otros 2 agentes arrestaban a Vanessa. Lloraba histéricamente, gritando que no había hecho nada,
que todo había sido idea de Rodrigo. «Perra mentirosa», le gritó él. «Esto fue tu idea. Tú me presionaste. Mentiroso. Dijiste que me amabas. Dijiste que íbamos a estar juntos». Se culpaban el uno al otro, su alianza criminal derrumbándose como un castillo de naipes. Los agentes lo sacaron del salón todavía gritando, todavía peleando. El silencio que quedó fue ensordecedor. 200 personas sentadas, mirando, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Una boda convertida en arresto. Un novio revelado como asesino. Una novia salvada en el último momento. Daniela se quedó de pie en el altar, sola, con su vestido blanco ahora manchado por el horror del día. Temblaba. Todo su cuerpo temblaba. Corrí hacia ella. Patricia también. La rodeamos, sosteniéndola mientras se derrumbaba, mientras las lágrimas finalmente salían, mientras el shock, el miedo y el dolor la golpeaban de una sola vez. «Lo siento», sollozaba. «Lo siento tanto. Fui tan estúpida, tan ciega. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no? Shh. Mi amor», le susurré, abrazándola con fuerza. «No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Él era un mentiroso profesional, un depredador. Engañaba a todos. Pero ahora se acabó. Ya no puede hacerte daño». La gente empezó a acercarse. Amigas de Daniela llorando, ofreciéndole apoyo. Algunos invitados de Rodrigo salieron apresuradamente, avergonzados, horrorizados. Su familia se quedó. Su madre lloraba, repitiendo que no sabía nada, que no tenía idea de quién era realmente su hijo. El inspector Ruiz se acercó. «Señorita Vargas, sé que este es el peor día de su vida, pero necesitaremos su declaración formal, y más adelante, su testimonio en el juicio». Daniela levantó la cabeza y se secó las lágrimas. «Lo haré. Testificaré. Haré todo lo necesario para asegurarme de que pague por lo que hizo, por lo que le hizo a Mónica, por lo que me iba a hacer a mí». «Es usted muy valiente», dijo el inspector. «No soy valiente», respondió ella, mirándome. «Solo estoy viva, gracias a mi madre». Me sostuvo la mirada. En sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo. Respeto, gratitud, un amor profundo. «Me salvaste la vida, mamá». «Siempre», le respondí, abrazándola de nuevo. «Siempre, mi amor». Daniela habló durante casi una hora. Contó cómo Rodrigo había aparecido en su vida de manera aparentemente casual, en una conferencia sobre emprendimiento a la que ella había asistido por trabajo. Cómo se mostró atento desde el primer momento, interesado en sus ideas, en su forma de ver el mundo. Cómo nunca la apuró, nunca levantó la voz, nunca dio una señal clara de peligro. Todo había sido gradual, cuidadosamente construido. «Me hacía sentir especial», dijo mirando al jurado, como si yo fuera la única persona que realmente lo entendía. Me hablaba de futuro, de familia, de estabilidad, de envejecer juntos. Yo le creí. Explicó cómo él se ofrecía a encargarse de los asuntos aburridos, seguros, inversiones, papeleo. Cómo ella, confiada, firmaba documentos sin leerlos con atención, porque confiaba en él, porque creía estar construyendo una vida en común. «Hoy entiendo que eso no fue amor», dijo, y su voz tembló apenas. «Fue manipulación. Fue un proceso calculado para convertirme en una víctima perfecta». Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Nadie se movía, nadie tosía. El jurado la miraba con una mezcla de compasión y horror. La defensa de Rodrigo intentó desacreditarlo. Sugirieron que había malentendidos, que los mensajes podían sacarse de contexto, que Vanessa era la verdaderamente detrás de todo. Pero cada intento se estrellaba contra las pruebas, contra los peritajes, contra los testimonios, contra la lógica implacable de los hechos. Rodrigo, sentado junto a sus abogados, ya no miraba a nadie. Tenía la cabeza baja, las manos unidas, el rostro rígido. No pidió declarar, no dijo una sola palabra en todo el juicio. El veredicto llegó tras 3 días de deliberación. Culpable, culpable de conspiración para cometer asesinato, culpable de fraude agravado, culpable de falsificación de documentos, culpable de homicidio en el caso de Mónica Herrera. La sentencia fue contundente, 48 años de prisión. Cuando el juez la leyó, Daniela cerró los ojos. Yo tomé su mano, Patricia tomó la otra.
No hubo celebración ni alivio inmediato, solo la certeza silenciosa de que aunque nada repararía el daño, al menos la verdad había salido a la luz. Vanessa recibió una condena menor por su cooperación, pero suficiente para que no volviera a pisar la calle en muchos años. Después del juicio la vida no volvió a ser como antes. Nunca lo hace. Daniela empezó terapia de manera constante. Hubo días buenos y días terribles, días en los que podía reír, salir a caminar, hablar del futuro, y otros en los que el miedo regresaba sin aviso en forma de pesadillas, de ataques de pánico, de silencios largos. Pero poco a poco, muy poco a poco, volvió a vivir. Encontró un nuevo trabajo meses después, adoptó un perro de un refugio, volvió a dormir con la luz apagada, volvió a confiar en el mundo lo suficiente como para salir sola, para hacer planes, para pensar en un mañana que no estuviera definido por el horror. Nunca volvió a ser la misma, pero tampoco volvió a ser la mujer que Rodrigo eligió, porque era vulnerable, se volvió más fuerte, más consciente, más dueña de sí misma. A veces me mira y me dice en voz baja, si no hubieras tomado ese teléfono, y yo siempre le respondo lo mismo. No fue el teléfono, Daniela, fue el amor de una madre que escuchó una alarma y no la ignoró, porque eso fue lo que pasó. Al final, el día más feliz de mi vida se convirtió en el más aterrador, pero también fue el día en que salvé a mí, y mientras ella siga respirando, mientras siga caminando por este mundo, sabré que todo el horror, todo el miedo y todo el dolor valieron la pena, porque hay finales que no son felices, pero hay finales que son justos, y a veces eso tiene que ser suficiente. Rodrigo era perfecto, dijo Daniela, o al menos lo parecía, atento, romántico, siempre interesado en todo lo que yo decía, me hacía sentir especial, me hacía sentir amada. Nunca sospeché que todo era una actuación, que desde el principio yo solo era un objetivo. El fiscal asintió con gravedad, cuando se enteró del plan para matarla. El día de mi boda, 2 horas antes de la ceremonia, Daniela tragó saliva antes de continuar. Mi madre descubrió mensajes en el teléfono de Rodrigo. Cuando los leí, cuando entendí que el hombre que amaba, el hombre con el que estaba a punto de casarme, planeaba asesinarme durante nuestra luna de miel, algo dentro de mí se rompió, y no estoy segura de que alguna vez se arregle del todo. Había alguna señal de advertencia, insistió el fiscal, algo que pudiera haberle indicado que el acusado era peligroso. Daniela guardó silencio unos segundos, buscando las palabras. No, o si las había yo no las vi. Era un actor consumado, pero ahora mirando atrás, sí había cosas pequeñas. La forma en que me fue aislando muy sutilmente de algunos amigos, la manera en que siempre quería controlar nuestras finanzas, cómo me convenció de ponerlo como beneficiario de mi cuenta bancaria por si algo me pasaba. En ese momento pensé que era cuidado, amor. Ahora sé que era preparación. El abogado defensor Ricardo Vega se levantó entonces, elegante, seguro, con una voz entrenada para sembrar duda. Argumentó que los mensajes eran fantasías, que no había intención real de matar a nadie, que se trataba de conversaciones exageradas con una amante celosa. Insistió en que la muerte de Mónica Herrera había sido un suicidio, una tragedia mal interpretada, que no existía una prueba directa que señalara a su cliente como asesino. Pero el fiscal Morales desmontó cada argumento con paciencia implacable. Las pruebas forenses del cuerpo de Mónica, los sobornos documentados a Carlos Mendoza, la póliza de seguro falsificada, los billetes de avión a Argentina comprados para el 25 de junio, 5 días después del accidente planeado. Y finalmente el propio testimonio de Rodrigo. Subió al estrado con una arrogancia forzada, como si aún creyera que podía controlar la sala. Negó, dijo que Vanessa mentía, que estaba resentida, dijo que amaba a Daniela, que jamás le habría hecho daño, que los mensajes estaban fuera de contexto, que todo era un malentendido grotesco. El fiscal no tardó en acorralar. Señor Salcedo, ¿por qué compró billetes de avión a Argentina para el 25 de junio? Era un viaje de negocios. Un viaje de negocios 5 días después de su luna de miel, sin informar a su esposa. Ella lo sabía,
se lo dije. Daniela Vargas ha testificado que no sabía nada de ningún viaje a Argentina. ¿Está mintiendo? Ella se confunde. ¿Y la póliza de seguro con la firma falsificada de la señorita Vargas? Ella la firmó. No sé por qué ahora dice que no. Tenemos peritos en caligrafía que han confirmado que la firma es falsa. Están equivocados. ¿Y los 200.000 euros transferidos a Carlos Mendoza? Un préstamo personal al hombre encargado de sabotear el equipo de seguridad de su esposa. Eso es una mentira. Está mintiendo para obtener beneficios. ¿Y los mensajes en su teléfono detallando el plan de asesinato? Rodrigo dudó apenas un segundo. Fueron hackeados. Alguien los puso ahí. Fue patético. Con cada respuesta, con cada excusa mal construida, se hundía un poco más. El jurado lo veía. El juez lo veía. Todos podían ver a un hombre desesperado, atrapado por el peso de sus propias mentiras. El juicio duró 3 semanas. En su alegato final, el fiscal Morales habló sin elevar la voz. Señoras y señores del jurado, este caso no es complicado. Es atroz, sí perturbador, pero no complicado. Rodrigo Salcedo asesinó a Mónica Herrera por 2 millones de euros. Planeó asesinar a Daniela Vargas por 5 millones más. Si no hubiera sido por la vigilancia de una madre, por un momento fortuito, Daniela estaría muerta ahora. Su cuerpo estaría en el fondo de un barranco en Monse, y el acusado estaría en Argentina viviendo cómodamente con dinero manchado de sangre. Háganle justicia a Mónica. Háganle justicia a Daniela. Declárenlo culpable. El jurado se retiró. Regresó 4 horas después. En el caso del pueblo contra Rodrigo Salcedo, en el cargo de asesinato en primer grado de Mónica Herrera, encontramos al acusado culpable. En el cargo de intento de asesinato en primer grado de Daniela Vargas, culpable. En los cargos de fraude de seguros, falsificación de documentos y conspiración criminal, culpable. Daniela, sentada a mi lado, se derrumbó en mis brazos. No lloraba de tristeza, lloraba de alivio, de justicia, de un cierre que había parecido imposible. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza, una mujer mayor de rostro severo, no titubeó. Señor Salcedo, usted es un depredador, un manipulador, un asesino que mató una vez y planeó matar otra. Robó la vida de Mónica Herrera. Casi robó la de Daniela Vargas. Por el asesinato de Mónica Herrera, lo condeno a 20 años de prisión. Por el intento de asesinato de Daniela Vargas, 15 años adicionales. Por fraude y falsificación, 5 años más. Las condenas se cumplirán de forma consecutiva. En total, 40 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20. Rodrigo no dijo nada, no gritó, no lloró, solo bajó la cabeza. Y en ese silencio final, supe algo con certeza absoluta. Mi hija estaba viva. Y ese sería siempre el único veredicto que realmente importaba. Rodrigo no mostró emoción. Permaneció de pie, mirando al frente, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él, como si no fuera real. Vanessa fue sentenciada en su propio juicio a 16 años de prisión, por complicidad en asesinato y conspiración. Los otros implicados recibieron condenas menores, pero significativas. Carlos Mendoza, 8 años. El falsificador de documentos, 5. Justicia. Finalmente justicia. Pero el juicio fue solo el inicio de la verdadera sanación. Un año después de la sentencia, encontré a Daniela en la sala de nuestra casa, rodeada de papeles, con su laptop abierta. Patricia estaba sentada a su lado, concentrada, revisando documentos. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Daniela levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo distinto en sus ojos. No felicidad completa, todavía no, pero sí propósito, dirección. Estamos fundando una organización, dijo, para mujeres como yo, mujeres que han sido víctimas de manipulación, de depredadores, de hombres que usan el amor como un arma. Se va a llamar Alerta Roja, añadió Patricia. Vamos a dar talleres, en universidades, en comunidades, enseñar a reconocer las señales de advertencia, los patrones, las tácticas. Y también vamos a presionar por cambios legales, continuó Daniela, leyes más estrictas sobre pólizas de seguro de vida.
Investigaciones más profundas. Cuando una esposa joven muere repentinamente. Protección real contra la violencia financiera. Las miré a las dos, a mis hijas, trabajando juntas, transformando algo horrible en algo útil, en algo necesario. ¿Puedo ayudar?, pregunté. Daniela sonrió. Una sonrisa sincera. Por primera vez en meses. Mamá, fuiste tú quien me salvó. Fuiste tú quien no ignoró su instinto. Quien tuvo el coraje de arruinar mi boda para salvar mi vida. Claro que puedes ayudar. No lo haríamos sin ti. Han pasado 3 años desde aquel día en el Hotel Arts. 3 años desde que un mensaje de texto lo cambió todo. Alerta Roja ahora opera en toda España. Hemos dado charlas en más de 100 universidades. Hemos acompañado a más de 2000 mujeres. Hemos ayudado a identificar y detener a 7 manipuladores potencialmente peligrosos, antes de que pudieran causar un daño real. Daniela es la directora ejecutiva. Da conferencias, entrevistas, cuenta su historia una y otra vez, sin vergüenza, sin miedo. Se ha convertido en un símbolo de supervivencia y de cómo el dolor puede transformarse en propósito. Patricia terminó la carrera de Derecho y ahora es la abogada principal de la organización. Ayuda a las víctimas a navegar el sistema legal al sistema legal, a obtener órdenes de protección, a denunciar a sus agresores. Y yo soy la coordinadora de voluntarios. Entreno a otras madres, hermanas, amigas. Les enseño a reconocer señales, a confiar en su instinto, a actuar cuando algo no encaja. Daniela no se ha vuelto a casar. Dice que quizá algún día, cuando esté lista, cuando haya sanado lo suficiente. Por ahora su energía está en proteger a otras mujeres, en asegurarse de que nadie más pase por lo mismo. Algunas noches cuando estamos sentadas en la sala, tomando té y hablando de la vida, Daniela me mira y dice, gracias mamá, gracias por salvarme. Y yo siempre respondo lo mismo, siempre mi amor, siempre, porque eso es lo que hacen las madres, protegen, luchan, salvan. Y si hay una lección en esta historia, en este camino oscuro que casi terminó en tragedia, es esta: confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No ignores las señales. No dejes que el amor te ciegue. No temas hacer preguntas incómodas ni proteger a quienes amas. Y si eres una mujer joven, escucha esto con atención. No todos los hombres son como Rodrigo. El amor verdadero existe. Los buenos hombres existen. Pero también existen los depredadores, los manipuladores, los que ven el amor como una oportunidad, no como un vínculo. Aprende las señales, habla con tu familia, y nunca permitas que alguien te aísle de las personas que te quieren. Porque al final, eso fue lo que salvó a Daniela. No solo un mensaje, sino una madre atenta, una hermana preparada, una familia unida. Esa es la armadura más fuerte contra cualquier depredador. Me llamo Carmen Vargas. Tengo 60 años. Y esta fue la historia de cómo un mensaje de texto salvó la vida de mi hija. Si sirve para salvar aunque sea una vida más, habrá valido la pena contarla. Confía en tu instinto. Protege a los que amas. Y nunca tengas miedo de arruinar una boda si eso significa salvar una vida. Porque las bodas se pueden reprogramar. Las vidas no. Hay días en los que todavía me despierto sobresaltada, convencida de que todo fue una pesadilla. Luego escucho a Daniela moverse por la casa, preparar café, reírse con Patricia, y recuerdo que no lo fue. Lo real fue el peligro. Lo real fue la decisión. Lo real fue el amor que no dudó cuando llegó el momento de actuar. Y si hoy cuento esta historia, no es para revivir el horror ni para hablar del crimen, sino para recordar que escuchar esa voz interior puede salvar una vida. Es para recordar algo que a veces olvidamos. Que escuchar esa voz interior, aunque incomode, aunque arruine planes, puede ser la diferencia entre una despedida y una vida entera por delante.